ahora vamos a empezar con las preguntas. Aquí ya tengo la primera, así que rápidamente. Gracias. Pues Margarita, ha sido una conferencia verdaderamente excelente. No sé cómo agradecerte la claridad en la exposición. Bueno, lo has hecho maravilloso. Hay una cosa que me gustaría saber. ¿Qué podemos hacer? Es decir, ¿qué podemos hacer frente a los movimientos antivacunas? ¿Qué podemos hacer? ¿De qué manera podemos actuar frente a nuestros representantes políticos para pedir, si fuera pertinente, que no lo sé, eso vosotros que sois expertos podéis informarnos, para pedir la obligatoriedad de la vacunación si es necesario? ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo creo que hay que informar. Yo creo que hay que conocer y, a ver, no hay que ser tajantes con todas las vacunas funcionan y hay que vacunarse todo, hay que informar y por lo menos hay que transmitir confianza en los médicos. Yo no creo que deba ser obligatoria porque la obligatoriedad creo que causa un rechazo. Si te quieren imponer que pinches a tu niño con algo, pues te puede causar un rechazo. Yo creo que lo más importante es informar y hacernos conscientes de que estamos viviendo en una burbuja y que las enfermedades pueden aparecer realmente por cualquier lado. O sea, que hayan muerto 8 personas en Europa por el sarampión, es que es una cosa que no nos podemos permitir, es que es ridículo. Entonces hay que ser consciente de que no hay que meter miedo, yo no soy partidaria de meter miedo, sino informar. Las infecciones están ahí, sabemos cómo combatirlas, vamos a combatirlas y vamos a dedicarnos a otra cosa. Informar, yo creo que es información. Hola Margarita. Lo primero, gracias por la charla, y lo segundo, a ver si nos puedes dar tu punto de vista sobre algo que pasó hace unos años, que era el tema de la gripe aviar, que parecía que iba a barrer el mundo, nos iba a llevar a todos por delante. Aquí se provisionaron muchas vacunas desde el gobierno y al final parece que la cosa se quedó en nada. ¿La gripe aviar o la pandemia de gripe? Porque has mezclado dos cosas. Si quieres te contesto a las dos. Sí, las dos. Vale. La gripe aviar es... A ver, la gripe es un virus que infecta a muchísimas especies, ¿vale? Por ejemplo, infecta a las aves e infecta a los cerdos. Entonces, la gripe aviar en un momento dado saltó en Asia hacia una serie de personas y tenía una mortalidad muy elevada, y las personas a las que les había pasado la gripe a algún ave, muchas de ellas murieron. Pero no hubo transmisión entre personas. Entonces allí dio mucho miedo la altísima mortalidad de esa gripe, pero como no se llegó a transmitir entre personas, no llegó a variar el virus de manera que fuese eficaz la transmisión entre personas, pues está restringida a sitios. Todavía hay brotes de gripe aviar en el mundo, pero en determinados sitios. Contra la gripe aviar se han intentado hacer algunas vacunas, están predesarrolladas, pero no se han comprado grandes cantidades ni nada de eso. Esa es una. La otra es la gripe que saltó de los cerdos al ser humano en Estados Unidos y en México, que se detectó primero en México, y que era quizás el reverso de la moneda de la gripe aviar. Era muy contagiosa entre humanos, aunque venía de los cerdos, porque tenía también parte de genes de la gripe humana, pero era muy poco virulenta. Entonces, esa gripe se extendió por Estados Unidos y México, y para cuando se dieron cuenta en México, ya estaba extendida por un montón de sitios. Entonces, se temió, los primeros casos en México parecía muy virulenta, y a lo mejor todavía no se sabe por qué, pero a lo mejor era porque afectó a poblaciones que no acudían al médico y que cuando iban al médico ya estaban muy enfermas. Los primeros casos de México fueron muy virulentos, y eso hizo pensar que si había una infección por gripe que se transmitía con esa, que era tan contagiosa y tan virulenta, que iba a ser brutal. Y entonces por eso se tomaron aquellas medidas que se tomaron tan tremendas. Cuando ya habían pasado los primeros casos de México y aquello se había extendido por todo el mundo, ya no se podían poner puertas al campo, y ya llegó un momento en que no valía decir que se ponía en cuarentena a la gente que venía de Estados Unidos o de México, porque es que estaba ya por todo el mundo. Para entonces ya vimos que aquello no era tan virulento, por suerte.
O sea, eso ha sido una suerte tremenda. Podía haberlo sido, podía no haberlo sido. No ha sido virulenta. ¿Qué pasa? Que es la gripe que tenemos ahora. Es una gripe que ha barrido a las gripes que había antes. Es la que ahora viene, bueno, ahora en enero, febrero son las típicas gripes que tenemos. Es esa. Y contra esa hubo un balance entre todavía el miedo que venía de al principio, y que yo creo que estaba justificado porque en México fue muy grave al principio, que no se paró a tiempo y había colectivos que pedían que se comprasen muchas vacunas, había compañías farmacéuticas que decían yo vendo todas las vacunas que me pidáis, había gente que decía pero si no pasa nada. En caliente es muy difícil decidir. O sea, a mí me pareció que se extendió demasiado el miedo, que se alimentó durante demasiado tiempo el miedo, que al principio estaba justificado, pero que la evidencia poco a poco demostró que no, que por suerte no era tan virulenta, que no hacían falta tantísimas vacunas, pero en caliente es muy difícil decidir. Entonces yo creo que bueno, probablemente se compraron más vacunas, seguro se compraron más vacunas de las necesarias, pero peor habría sido si hubiese habido muchas muertes. No sé si te he contestado las dos cosas. Sí. Hola, buenas. Si son tan beneficiosas, en principio podríamos vacunarnos independientemente de que nos vayan a hacer un efecto concreto, es decir, para prevenir simplemente. En mi caso, tengo la posibilidad de vacunarme del papiloma, pero tengo 34 años, ya he tenido relaciones sexuales, o sea que he podido estar expuesta y no sé cómo me puede beneficiar o cómo me puede perjudicar ponerme la vacuna, o es absurdo ponérmela y ya está. Te voy a hablar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la seguridad social no nos debe cubrir a las mujeres adultas la vacuna del papiloma, porque la probabilidad de que ya hayamos estado expuestas y que por lo tanto el nivel de protección sea cero es muy alta. Luego, con dinero público no es eficaz vacunar a todas las mujeres adultas o jóvenes de la vacuna del papiloma. Un caso concreto. Pues un caso concreto, sí. Es decir, te he dicho que alrededor del 10% de las mujeres en un determinado momento tienen virus infeccioso. La primera vez que una se infecta tiene el virus y al cabo de los años pues desaparece el virus, lo controla, es muy lento, va como a cámara lenta, dura mucho el virus, el sistema inmunitario tarda en controlarlo, pero luego ya desaparece y ya está, y no lo tienes. Con lo cual es muy difícil, aunque te hagas ahora pruebas, saber si lo has pasado o no lo has pasado. Vacunarte pues es una decisión personal, es una vacuna altamente segura, es decir, ahora debe costar bastante, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿Lo sabemos? Sí, es que un familiar mío me la puede proporcionar 100 euros. De forma pues claro, pues entonces es cara. 400 euros. Son 3 dosis. Bueno, pues entonces es cara y es una decisión personal si gastarte ese dinero o no. Es muy segura. Por seguridad yo no tendría duda. Y los casos que ha habido de contrapartida, bueno, de reacciones adversas, ninguno se ha podido relacionar con la vacunación del papiloma. O sea, ahora mismo ninguno está relacionado. Antes he puesto el método científico. A lo mejor en un momento dado, dentro de 10 años, hay 200 casos iguales de un efecto adverso de esa vacuna y entonces sí que se demuestra. Pero ahora mismo no está demostrado que tenga ningún efecto adverso. Además, por cómo es la composición de la vacuna, es que es de las más seguras. O sea, yo por seguridad desde luego no es una vacuna con la que tenga ninguna duda. Buenas, sí. Quería saber por qué las recomendaciones del Sistema Nacional de Salud no son exactamente las mismas que las de la Asociación de Pediatría. Pues porque la Sociedad de Pediatría recomienda... Pues porque la Sociedad de Pediatría recomienda lo que cree que protege a los niños y el Sistema Nacional de Salud tiene que hacer una evaluación de qué dinero hay disponible y qué se puede dedicar a prevenir unas enfermedades que tienen un número de casos X, y entonces tiene que hacer la decisión si emplea el dinero en eso o emplea el dinero en tratar a los pacientes de SIDA durante toda su vida, o si emplea el dinero en operaciones de rodilla son distintas porque están valorando distintas cosas.
Es decir, el Sistema Nacional de Salud no dice en absoluto que esas vacunas no sean buenas, dice que el dinero no le llega para cubrirlas. ¿Qué había quizás una pregunta antes? Hola. Ahora voy para allá. Aquí, una pregunta. Bueno, esto es una pregunta que me surgió hace muchos años y como ¿cuánto vive una célula inmunitaria, pues un linfocito, una célula de las que cuando ha sido vacunado ha adquirido la memoria de esa vacuna? ¿Cuánto es más o menos la vida media? Eso se ha mirado para un experimento natural que es la vacunación de la viruela, ¿vale? Pues todavía la gente que se vacunó de la viruela todavía tiene linfocitos T y B específicos del virus de la viruela. Claro, es que... Claro, por lo tanto, la respuesta es por lo menos 40 años. Y además en condiciones en las cuales no ha vuelto a haber circulación de viruela en el mundo. Es el único caso en el que se te puede contestar eso. Porque claro, si me dices, ¿y la de la varicela? Pues bueno, la varicela la pasaste de pequeño, pero luego seguro que has visto a niños con varicela o alguien en el autobús que ha tenido la varicela y te ha reactivado esa memoria. Porque cada vez que vuelves a ver el mismo virus, tu memoria se reactiva, esos linfocitos se activan, se multiplican, tienes más. Y por lo tanto se refuerza tu estado inmunitario, ¿entiendes? Pero con la viruela, que no ha vuelto a verla, por lo menos 40 años duran. ¿Y son esas mismas células las que fueron, digamos, las que aprendieron a través de esa vacuna, que no se han muerto ni se han regenerado? O sea, son esas mismas células. Sí, se han mantenido a bajo nivel, multiplicándose a muy bajo nivel, pero esa es la memoria inmunológica. Bueno, esa era mi pregunta. Entonces, una célula adquiere memoria de la enfermedad y luego pues tendrá su ciclo vital, pero si se reproduce, esa memoria la transfiere a sus células hijas. Ah, vale. Pues esa era mi pregunta, gracias. A ver, por ahí adelante hay alguien, ¿no? ¿Está aquí? Hola, tenía un par de preguntas. La primera es, no recuerdo exactamente el nombre, pero hay por ahí una vacuna, creo recordar que era un doctor venezolano, Patarroja. Yo había oído en algún momento algo así como vacunas químicas o un proceso diferente o de alguna manera un mecanismo diferente de vacunación. ¿Eso es así o cómo era aquel mecanismo? ¿Y cómo están en la situación actual? ¿Eso hasta dónde ha llegado? Porque aparentemente era una pequeña revolución en este mundo. A ver, la vacuna de Patarroyo, se llamaba Manuel Patarroyo, es colombiano. Era una vacuna... A ver, os he enseñado la foto del virus del papiloma, que tenía un aspecto muy geométrico. Pues ese aspecto geométrico lo forman una serie de proteínas, ¿vale? Entonces, las proteínas están hechas por pequeños ladrillos. Entonces, normalmente las proteínas se fabrican en el laboratorio solo por organismos vivos. Y entonces, la vacuna... que no fue una vacuna. Aquella formulación de Patarroyo contra la malaria era un péptido, es decir, hecho químicamente, pero vamos, era igual como poner 20 ladrillos de los que forman una proteína. Una proteína típica tiene, por ejemplo, 300 de estos ladrillos, ¿vale? Entonces, que son los aminoácidos. Tiene 300 aminoácidos unidos. Bueno, la vacuna de Patarroyo era como 20 aminoácidos, ¿vale? Y como era tan pequeña, la puedo sintetizar químicamente, pero es irrelevante cómo la sintetizase, si químicamente o si lo había hecho de otra manera más biológica. Ese antígeno potencial vacuna de la malaria, en ensayos poco controlados en Colombia, parecía que protegía frente a la malaria. Cuando esos ensayos se reprodujeron en otras partes del mundo más controlados, con grupo control no vacunado, grupo vacunado, con mayor número de personas, se demostró que no tenía eficacia y por lo tanto es una vacuna, pues un buen intento, pero no ha funcionado, ¿vale? La vacuna de la malaria, ¿cómo está ahora? Pues hay un grupo español, unos médicos españoles bastante implicados. Hay una vacuna que se está testando, que es una vacuna de la compañía farmacéutica Glaxo. Se ha testado en Mozambique. El papel de los médicos españoles, que es Pedro Alonso, lo habréis leído en la prensa,
es magnífico porque ha logrado vacunar en una población que está muy expuesta a la malaria, en Mozambique, hacer unos ensayos clínicos de mucha calidad, es decir, en los cuales los grupos controles son controles, los grupos vacunados son vacunados, se hace un seguimiento de muchísima calidad. Entonces, con eso lo que se ha visto es que en niños, ahora no me acuerdo, en niños no sé si son de 10 años o algo así, hay un cierto nivel de protección frente a la malaria que requiere a toda costa que esa semivacuna o vacuna de primera generación, como la llamen, se combine con otros tratamientos de la malaria, como son mosquiteras, preventivos y de higiene y de erradicación de los mosquitos. Y cuando se ha hecho ese ensayo, una vez que se vio que tenía un cierto nivel de protección, que era una vacuna de primera generación frente a la malaria y que era segura, se bajó a niños más pequeños, que son los que están enfrentados a la malaria por primera vez, ¿no? Porque en zonas endémicas como Mozambique la malaria la ven en los primeros años de vida. Se han hecho los ensayos de vacunación en niños más pequeños y ahí ha bajado la eficacia, por desgracia. Así es como está la vacuna de la malaria. Hola, de nuevo agradecerte la exposición, que me ha parecido muy interesante, y quería hacerte dos preguntas. Una, si podrías abundar un poco más en el caso este famoso de la AAA y el autismo, porque, vamos, a mí me lo han presentado, creo que era un artículo de The Lancet, si no recuerdo mal, que es una revista de mucho prestigio, ¿no? Y mucha gente, o al menos yo tengo amigos que no han vacunado a sus hijos y que te muestran esto como argumento o incluso como contraargumento. Cuando tú intentas sacar otro argumento científico, dices, sí, igual de científico que tú me desmontas de Lancet, ¿no? O sea, si pudieses abundar un poco más en ese caso y cómo ocurrió. A ver, ocurrió de la siguiente manera. Hubo, no me lo sé con todo detalle, se publicó un primer artículo en otra revista. The Lancet es la revista que tiene más impacto en la comunidad médica, es decir, es la que suele publicar los estudios de mayor calidad. Entonces hubo un primer artículo en otra revista en el cual con unos pocos casos hacía una sugerencia hipotética, sin darle mucha fuerza, de una posible asociación entre la vacunación con la vacuna triple vírica, que es sarampión, paperas y rubeola, con el autismo. ¿Por qué? Pues porque el autismo se empieza a detectar cuando los niños tienen 15 meses, año y medio, 2 años, y la vacuna del sarampión, la triple vírica, es la última que se pone. En toda esa época se les vacuna a los 2, 4, 6, 8, 10 meses continuamente, y esa se pone como a los 15 meses, ¿vale? Entonces coincidía en el tiempo la vacunación. Entonces fue cuando empezaron a ver si a lo mejor esta coincidencia casual en el tiempo podría ser causal, es decir, que la vacuna de triple vírica causase el autismo. Entonces fueron unos pocos casos, y a partir de esos casos se fue haciendo una bola de nieve de qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces no fue importante, salió en The Lancet, pero el propio The Lancet, años después, cuando ya se hizo una investigación en serio, se retractó y retiró esa publicación. Es decir, la ciencia avanza proponiendo hipótesis, dando datos para esas hipótesis, testándolos la población científica en general y probándolo o descartándolo, ¿vale? O rechazándolo. Y en este caso se rechazó totalmente esta relación. Todo estuvo complicado además porque había intereses de estos médicos en ser financiados, en recibir dinero de asociaciones de pacientes, de padres de niños que tenían autismo. Entonces aquello se complicó mucho, fue una bola de nieve. Al final quien lo acabó sacando era un asunto en el que nadie se quería meter, y lo acabó sacando un periodista de investigación que fue a fondo, fue mirando todo, y con datos y con ayuda de científicos también, pues acabó demostrando que no había ninguna relación. Entonces, en un momento dado, el estado del conocimiento te hacía pensar, tengo que perseguir esta hipótesis por si acaso hay una relación, pero no. Y luego el nivel de vacunación por la triple vírica en Europa es más o menos el mismo, ha bajado un poco la cobertura. Sin embargo, por desgracia, los casos de autismo están subiendo y no sabemos por qué es.
Entonces, realmente no hay una correlación. O sea, eso está demostrado que no hay ninguna correlación. A continuación, los grupos antivacunas dijeron que, bueno, lo que es no es la vacuna, sino el excipiente que tiene. Entonces, se ha quitado el excipiente, que era un excipiente basado en mercurio, de todas las vacunas. Era una cantidad mínima comparada con el mercurio al que estamos expuestos por el pescado, por lo que sea, y además ridícula. Se ha quitado y sigue habiendo los mismos casos de autismo, al contrario, creciendo. Entonces es un caso en el que está demostrado, retractado todas las publicaciones científicas, que no está asociado con el autismo. Ojalá se supiese mejor cuáles son las causas del autismo, que pueden ser probablemente multifactoriales. Pero esa no es la causa del autismo. Y sobre todo eso no debe llevar a no vacunar de nada. Por supuesto no a no vacunar con la triple vírica, sino a no vacunar de nada. Y el problema con los padres que no vacunan a los hijos es que si luego te vas de viaje a cualquier sitio, es que lo puedes coger de adulto y a veces las enfermedades de adultos son mucho peores. O no sé, es que son los casos, o sea, lo que ha ocurrido ahora con el sarampión en Europa, los que han muerto no estaban vacunados. ¿Alguna última pregunta? ¿La última? A mí me ha sorprendido mucho escuchar el precio de la vacuna del virus del papiloma y me ha hecho preguntarme cómo está el tema en cuestión de competencia entre, si por ejemplo para una misma enfermedad que tenga vacuna hay disponibles varias vacunas de distintas empresas que sean, no sé, que tengan eficacias distintas, cómo está el tema de patentes también, cómo funciona eso, ¿qué regula el precio de las vacunas? ¿Hay competencia? Las vacunas no suele haber mucha competencia, pero en el caso de la vacuna del papiloma, pues no suele haber porque es raro que salgan dos vacunas a la vez, pero la vacuna del papiloma han sacado dos vacunas muy parecidas, dos empresas a la vez, me parece que tienen el mismo precio. Una cubre los dos tipos del virus del papiloma que causan, que son los más virulentos en causar cáncer de cuello de útero, y la otra cubre esos dos más otros dos que causan verrugas más benignas, ¿vale? Entonces, para proteger de lesiones precancerosas, que es lo que está demostrado, y ojalá para proteger en el futuro de cáncer, ambas son igual de eficaces. Para proteger de estas verrugas adicionales, pues será más eficaz la única que tiene en su formulación las cápsidas de estos otros dos virus. De precio creo que están por el estilo. ¿Quién fija los precios? Los precios de todos los medicamentos se fijan en el Ministerio de Sanidad y de alguna manera supongo que, y ahí me pillas, y ahí soy, o sea, no lo conozco bien, en parte cubren los gastos de desarrollo de esas vacunas. Las vacunas, ten en cuenta una cosa, las vacunas se ponen una vez, dos veces, tres veces son 3 dosis y no se vuelven a poner nunca más. O sea, la vacuna no es como un medicamento crónico que te estás tomando durante 20, 30 años. Las vacunas no es de lo que las farmacéuticas sacan dinero. La investigación lleva tiempo y si veis en los últimos años, os lo he comentado antes, prácticamente no se han podido sacar nuevas vacunas, es muy difícil sacar vacunas. La investigación lleva tiempo y tienen que recuperar esa inversión o seguir activas gracias al dinero que ganan con su venta. Obviamente, si no ganasen dinero las farmacéuticas, no subsistirían y no podrían investigar nuevos medicamentos. Si hacen algo mal, hay que pararlo, obviamente, eso también estoy de acuerdo. Pero las vacunas no es de lo que sacan más dinero, se ponen pocas y ya está. Y de hecho el futuro de la vacuna es que si logras erradicarla del mundo, se deja de usar. Bueno, pues muchas gracias a Margarita por su charla. Si me queréis escribir algo y os lo sé contestar, encantada. Y como siempre nos vamos a quedar a cenar algunos, levanten la mano quien